Saulo de Tarso, más conocido como el apóstolo Pablo, nació aproximadamente en el año 5 o 10 después de Cristo en Tarso, la capital de la actual provincia romana de Cilicia en Turquía. Saulo era de una familia judía, más específicamente de la tribu de Benjamín. En su juventud persiguió fuertemente el cristianismo, pero una aparición milagrosa de Jesús hizo una transformación radical en su vida, convirtiéndolo en el más ardiente propagador del cristianismo. Él difundió el mensaje de Jesús más allá del pueblo judío, viajando como misionero por Grecia, Asia Menor, Siria y Palestina, y escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Hoy estaremos hablando sobre la muerte del apóstolo Pablo, pero antes de centrarnos en ese tema, te invito a que te guste este video para ayudarnos a seguir creando más contenido como este. Si eres nuevo aquí, te invito a que te suscribas al canal. El apóstolo Pablo es un claro ejemplo de que Dios no hace acepción de personas y que Él elige lo que es vergonzoso y despreciado en el mundo para confundir al sabio y entendido. En sus primeros días, el apóstolo Pablo era un fariseo que estudió las enseñanzas de Gamaliel. Por eso era un hombre muy celoso de la ley judía y un fervoroso perseguidor del cristianismo. Su aparición en la escena bíblica ocurrió durante la muerte de Esteban, según se registra en Hechos capítulo 7, versículo 58. Que dice que mientras Esteban era apedreado, sus ropas fueron puestas a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo devastó la iglesia, arrestando a hombres y mujeres y poniéndolos en prisión. En Hechos capítulo 8 se relata que Saulo iba camino a Damasco para aprender a los cristianos, y en el camino Jesús se le apareció y le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Saulo preguntó: «¿Quién eres tú, Señor?» Y Jesús respondió: «Yo soy Jesús a quien tú persigues». Saulo tembló y tuvo miedo y preguntó a Jesús qué debía hacer. Jesús le dijo que se levantara, entrara en la ciudad y allí le dirían qué debía hacer. Entonces Saulo se levantó pero estaba ciego y no comió ni bebió durante 3 días. Sin embargo, Dios estaba a punto de actuar maravillosamente en la vida de Saulo. Había un discípulo de Jesús llamado Ananías. Por revelación de Jesús, él fue al lugar donde Saulo estaba orando e instantáneamente Saulo recuperó la vista y fue llenado del Espíritu Santo. Cuando Jesús habló a Ananías, le dijo que iba a mostrar a Saulo cuánto necesitaba sufrir por causa de su nombre. Y aquí comenzó la carrera del apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 1, verso 17, el apóstol Pablo narra que pasó un periodo de 3 años en Arabia siendo instruido por el propio Jesucristo. Después de esos 3 años volvió a Jerusalén. Los esfuerzos del apóstol Pablo para difundir el Evangelio de Jesucristo fueron decisivos en la rápida difusión del cristianismo. Ninguno de los seguidores de Jesucristo contribuyó tanto como él al establecimiento de los fundamentos de la doctrina cristiana y las prácticas. Toda Asia y Europa fueron llenadas con el Evangelio a través del apóstolo Pablo. Él fue el único en la historia de la redención responsable por la difusión inicial del mensaje del Evangelio por todo el mundo gentil. El amor de Cristo había dominado al apóstolo Pablo, como él mismo testificó a causa de su dedicación y arduo trabajo por el Evangelio, como vemos en Hechos capítulo 20, verso 24. «Pero no tengo mi vida por preciosa para mí mismo, con tal que termine mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios». Este verso nos muestra a un hombre dominado por el amor de Cristo. La experiencia de salvación que tuvo y el hecho de ser objeto del amor y la gracia del Hijo de Dios fueron un motor de su dedicación absoluta a la causa del Señor Jesucristo. El apóstolo Pablo pasó por muchos sufrimientos y necesidades. En 1 Corintios capítulo 4, verso 11, el apóstolo Pablo dice: «Hasta ahora pasamos hambre y sed, estamos desnudos, somos golpeados y no tenemos un lugar seguro para vivir. Trabajamos duro con nuestras propias manos. Cuando nos insultan, bendecimos. Cuando nos persiguen, lo soportamos». Sin embargo, las enfermedades tampoco fueron ajenas al apóstolo Pablo. En 2 Corintios capítulo 12, versos 7 a 9, él dijo: «Y para que no me exaltara por la grandeza de las revelaciones, se me dio un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me exalte. Acerca de esto, 3 veces le rogué al Señor que se apartara de mí. Y él me dijo: mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí».
Este aguijón en la carne del apóstol Pablo se cree que fue una enfermedad en sus ojos. En Gálatas, el apóstol Pablo habló sobre una enfermedad que estaba en relación con él, y el texto bíblico dice que no rechazaron ni despreciaron lo que estaba enfermo, sino que lo recibieron como a un ángel de Dios, como a Jesucristo mismo. En relación con el amor que los hermanos en la iglesia de Galacia tenían por el apóstol Pablo, el texto bíblico dice que si fuera posible, habrían arrancado sus propios ojos para dárselos a él. Querían compartir su aflicción y ayudarlo de todas las formas posibles. A pesar de todas estas aflicciones, el apóstol Pablo continuó su carrera y alcanzó 3 grandes viajes evangelísticos por toda Asia Menor, Macedonia y Grecia. Al final del ministerio del apóstol Pablo hubo una profecía sobre cómo serían sus últimos días. En Hechos capítulo 21, versos 10 a 13, un profeta llamado Ágabo bajó de Judea, vino a ver a Pablo, y tomando su cinturón ató sus propios pies y manos y dijo: «Así dice el Espíritu Santo. De esta manera los judíos atarán al dueño de este cinturón en Jerusalén y lo entregarán en manos de los gentiles». Cuando oímos esto nosotros y la gente de allí, rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: «¿Por qué lloran y me rompen el corazón? Estoy listo no solo para ser atado, sino también para morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús». Y después de esto, el apóstol Pablo fue a Jerusalén, donde fue arrestado por el comandante Lisias, quien lo envió al procónsul romano Félix en Cesarea. Como Pablo era ciudadano romano, decidieron enviarlo bajo fuerte escolta a Roma, donde los tribunales de Nerón decidirían sobre él. Pero todo esto formaba parte del propósito de Dios, ya que el apóstol Pablo llevó el evangelio hasta el palacio de Nerón, donde encontró almas que lo recibieron. Verificamos esto en Filipenses capítulo 4, verso 22, donde está escrito: «Todos los santos os saludan, especialmente los que son de la casa de César». En aquellos tiempos el emperador de Roma era llamado César. El apóstol Pablo estaba en Roma viviendo en una especie de libertad condicional en una casa alquilada, como está escrito en Hechos 28 a 30. Después de estos 2 años en Roma, el apóstol Pablo fue liberado, pues los tribunales imperiales no consideraron ninguna de las acusaciones contra él consistentes. Retomó su ministerio, pero en 64 después de Cristo hubo un gran incendio en Roma, y el emperador Nerón culpó a los cristianos, desencadenando una gran persecución contra ellos. Se cree que durante esta persecución el apóstol Pablo fue arrestado nuevamente. Sin embargo, la otra versión es que el apóstol Pablo fue arrestado sobre la acusación de un falso cristiano. El hecho es que él regresó a Roma y desde allí escribió sus cartas más emocionantes, incluyendo la segunda epístola a Timoteo, en la cual expresó su deseo de sufrir por Cristo y dar su vida por la iglesia junto con Timoteo. Vivió los últimos meses de su existencia en una prisión horrenda, iluminada solo por esa esperanza sobrenatural. Se sentía humanamente abandonado, pero todas esas circunstancias fueron dejadas bastante oscuras. En su segunda epístola a Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo escribió una despedida triste en ese pasaje que ha sido inspiradora para muchos cristianos. Él dijo: «Porque ya estoy siendo derramado como ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Desde ahora me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Estas fueron las últimas palabras que el apóstol Pablo escribió. Después de eso, fue condenado a muerte. Según la tradición, como también era ciudadano romano, se cree que fue decapitado con una espada, probablemente en el año 67 después de Cristo. Una muerte triste que tuvo el apóstol Pablo, pero este gran hombre de Dios comprendió que este mundo es pasajero. Como él mismo dijo en 2 Corintios capítulo 4, «Porque nuestra leve aflicción momentánea produce para nosotros un peso eterno de gloria sobremanera excelente. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra casa terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos». El apóstol Pablo sabía cuán maravilloso era el cielo. La muerte del apóstol Pablo fue triste, pero partió con la certeza de la gloria eterna que le esperaba al lado del Señor. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Dios te bendiga.